A ver, Señor Jesús. A ver, hermano. Ahí se escucha. Amén. Bueno, no sé a partir de dónde dejaron de escuchar. Pero gracias, hermano César. Gracias por estar conectado y gracias, gracias por hacerlo llegar. Hermanos, no sé desde dónde dejaron de escuchar. Pero yo les puedo decir algo. Wow, el Señor Jesús tiene que llegar a ser nuestro alimento en este tiempo. Tiene que llegar a ser el alimento del hombre. Bueno, voy a repetir un poco el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahorita les explicaba, jóvenes, este proceso, que es el proceso del metabolismo, ¿verdad? Creo que eso sí lo alcanzaron a escuchar. Bueno, este proceso de metabolismo se compone de dos fases principales. Uno es el catabolismo y el otro es el anabolismo. El catabolismo se encarga de convertir los trozos grandes en trozos más pequeños. Y el anabolismo consiste en ¿qué? En convertir de los trozos más pequeños en ¿qué? En nutrientes y en energía. De esta misma manera, nosotros al tener la palabra, al tener los versículos, podemos empezar a masticarlos. Y al masticar todos estos versículos, al masticar todos estos pequeños estos fragmentos de la palabra, estos fragmentos se convierten en algo que es el catabolismo, ¿verdad? Y se convierten en fragmentos más pequeños, pero cuando lo mezclamos con fe, cuando la fe es mezclada, jóvenes, y creemos que dice, por ejemplo, yo soy el pan vivo, y nosotros decimos, gracias que tú eres el pan vivo, confirmamos que Él es el pan vivo, esto se mezcla, jóvenes, y ¿saben? Se produce este efecto, que es el anabolismo. Es donde todo esto, jóvenes, llega a ser real dentro de nosotros, llega a ser substancioso, y donde todos estos nutrientes de vida, llegan a infundirse dentro de nosotros, y llegan a ser parte de nosotros. Inclusive que la misma palabra llegue a ser las fibras de nuestro propio cuerpo, las fibras de nuestro corazón, jóvenes. Necesitamos ver otro versículo más. Aparte, dice el versículo 52, después de que el Señor les dijo, ¿verdad? Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿Saben por qué? Porque los judíos eran los fanáticos religiosos. La religión no tiene nada que ver con Cristo. Inclusive Cristo es contrario a la religión. Pero fíjense lo que decían los judíos. Fíjense, estaban contendiendo entre sí mismos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Ay, ¿acaso nos va a dar de comer de sus brazos, verdad? Pero la mente finita del hombre, la mente finita, el concepto finito de la religión, jóvenes, no permitía entender el concepto divino, no permitía comprender lo que el Señor verdaderamente quería darnos a conocer en este momento. ¿Qué es esto, jóvenes? Que Él verdaderamente quería llegar a ser nuestro alimento y que el mundo llegase a vivir por causa de Él. Y ahorita vamos a ver un versículo más adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El Señor, jóvenes, todo lo conocía. El Señor, jóvenes, todo lo conoce. Inclusive Él puede discernir las partes más profundas de nuestro corazón. Y Él pudo darse cuenta de lo que los judíos estaban contendiendo entre sí mismos. Ellos contendían y decían, vaya, ¿cómo va a darnos a comer su propia carne? ¿Cómo nos va a dar a beber su sangre? Y el Señor todavía los metía en más, los metía inclusive en su propia mente, ¿verdad? Para que ellos mismos divagaran todavía más de lo que ya estaban divagando. Y les dijo el Señor, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ellos todavía se confundían todavía mucho más. Pero ¿saben por qué, jóvenes? Porque el Padre únicamente revela a quien Él quiere revelarle. Así que, jóvenes, esto no era para todos. Esto que el Señor estaba hablando únicamente era para su pueblo. Era para aquellos que podían disfrutarlo y experimentarlo. Para aquellos que el Padre ya había predestinado desde el principio, jóvenes. Desde antes de la fundación del mundo. Así que, jóvenes, si ustedes pueden darse cuenta, esta palabra no era para todos. Esta palabra únicamente era para aquellos que formaban parte del pueblo de Dios. Y para aquellos que hubiesen creído en ese momento en el Señor.
Y hoy mismo, en este tiempo que se proclaman estas palabras, que se proclaman estos versículos, yo les puedo decir algo. Nosotros creyendo recibimos todo esto. Jóvenes, en cuanto a mi carne es verdadera comida, esto es recibir por fe todo lo que Él hizo. Y en cuanto que su sangre es verdadera bebida, es recibir por fe todo lo que Él logró. ¿Qué fue lo que Él hizo, jóvenes? Él nos liberó de nuestros pecados, nos liberó de todas las ataduras, inclusive nos sacó de la tierra de Egipto y nos trajo ¿a dónde, jóvenes? A disfrutarle, nos pasó por el desierto y hoy nos ha introducido en la buena tierra. ¿Cuál es esta buena tierra? La tierra de Canaán. Al principio veíamos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto durante 40 años, fue llevado al desierto y después, jóvenes, esto tenía un fin. Esto no era el propósito que se quedaran en el desierto. El propósito original era que fuesen introducidos en la tierra de Canaán. Esta tierra de Canaán, como les mencionaba ahorita, aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Bueno, creo que con esta mano se ve un poco más. Se alcanza a percibir una sombra, que es la sombra de mi mano. La sombra de mi mano no es mi mano. La sombra de mi mano solamente es una sombra, ¿verdad? Es un tipo de mi mano. Eso representa el Antiguo Testamento. Pero cuando viene la mano, viene como la realidad de dicha sombra. De la misma manera el Señor vino como la realidad de la verdadera tierra. Él vino como la realidad del verdadero maná. Él vino como la realidad del verdadero Moisés. Porque, ¿saben, jóvenes? Inclusive el Moisés que teníamos en el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo. Era una sombra del verdadero Moisés que habría de guiarnos e introducirnos en la resurrección, jóvenes. Este Moisés, pero el Moisés vivo, el Moisés verdadero, el Moisés maravilloso, nuestro Señor Jesús, Él nos ha introducido en dónde, jóvenes, nos ha resucitado juntamente con Él y hemos sido resucitados y sentados en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el lugar que hoy tenemos nosotros. Así que, jóvenes, vamos un poco más adelante. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ahora vamos a ver el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, así el que me come, él también vivirá por causa de mí. Como me envió el Padre viviente. Oh, jóvenes, ¿se dan cuenta que el Padre es viviente? Dice que me envió el Padre viviente. Y dice que el Señor Jesús vive por causa del Padre. Por causa de que el Padre es viviente, el Señor Jesús vive por causa del Padre. Y así el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Es necesario que comamos al Señor. Es necesario que el Señor llegue a impartirse aún más en nosotros. ¿Y cuál va a ser la causa? ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra vida? Va a ser que vamos a vivir por Él. Nosotros viviremos y vivimos hoy por causa de Él. Dice, porque el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Jóvenes, y el comer representa estos dos aspectos que les mostraba al principio, el catabolismo y el anabolismo, ¿verdad? Estos dos conforman una única cosa, que es el metabolismo, ¿verdad? El catabolismo, acuérdense, jóvenes, el catabolismo es masticar. El catabolismo es masticar, convertir partículas grandes en partículas más pequeñas. Y el anabolismo es convertir estas partículas pequeñas que ya están masticadas ¿en qué? En sustancias. ¿Cómo se dice? Absorber todos los nutrientes, absorber todas las inescrutables riquezas de Cristo y que estas inescrutables riquezas sean forjadas en nuestro interior, sean forjadas dentro de nosotros. Este es el propósito, jóvenes, con el cual el Señor quiere forjarse en nosotros. Él quiere llegar a ser nuestro todo y nuestra porción. Vamos más adelante. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Fíjense, jóvenes, el que come de este pan vivirá eternamente. A ver, creo que está fallando un poco esta cosa. A ver, Señor Jesús. A ver, Señor Jesús. A ver, me avisan que no se escucha de nuevo. Hermana Sofía, ¿me podría mencionar si ya se escucha otra vez? Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. A ver. Señor Jesús, te amamos.
A ver, o alguien que esté conectado, hermanos, que me puede... Sí se escucha, hermano, amén. Bueno, sí, creo que es el celular de la hermana Sofía el que no se escuchaba. Señor Jesús, este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este verdadero pan, hermanos, este Señor Jesucristo, este que ha llegado a ser nuestro alimento en este tiempo, jóvenes, yo les puedo decir algo. Verdaderamente nosotros, al vivir por causa de Él, ya no vivimos por causa de otra cosa. Miren, generalmente el propósito de la vida del hombre, pero yo les estoy hablando no del hombre creyente, les estoy hablando del hombre, el hombre que está en el mundo. El propósito del ser humano es nacer, estudiar, prepararte, obtener títulos, ¿verdad? Trabajar, tener un buen trabajo, llegar a ocupar una gerencia, tener hijos, ¿verdad? Envejecer y después pensionarte, vivir 30 años pensionado, tener una vida totalmente inútil después de que estás pensionado, y después, jóvenes, ¿qué es lo que viene? Morir. Pero ahí, jóvenes, ¿cuál es el propósito? El propósito solamente es pasar por la tierra, cumplir un propósito, un proyecto de vida, y llegar a la vejez, y llegar a ser inservible inclusive, y después morir. Ese no es el propósito del hombre. El propósito del hombre, si vemos Génesis 1:26, dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas, jóvenes? Yo les voy a decir algo. ¿Para qué sirve un florero? Un florero sirve para contener flores. ¿Para qué sirve la billetera? Para contener billetes. El monedero, para contener monedas. Pero el hombre, ¿para qué sirve? El hombre fue hecho a la imagen de Dios, para contener a Dios. Así como un guante fue hecho a la imagen de una mano, para contener la mano, de esa misma manera el hombre fue creado a la imagen de Dios, a fin de contener a Dios. Que el contenido del hombre llegue a ser este Dios vivo y este Dios verdadero. Y ahora, jóvenes, hay algo más maravilloso. No solamente en cuanto a imagen y semejanza, sino también en cuanto a vida y naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que el Señor llegue a ser nuestra vida. Alguien que esté viviendo dentro de nosotros. Ya no sea el hermano Fernando, ya no sea el hermano Sergio, sino que ahora sea Cristo viviendo dentro de nosotros. ¿Y por qué en cuanto a la naturaleza? Porque miren, jóvenes, todo en esta vida es según su propia especie. Los pájaros son según la especie de las aves. Los peces son según la especie de los peces, ¿verdad? Los caballos según la especie de los caballos. Las vacas según la especie de las vacas. Inclusive el ejemplo que les hemos puesto. Una vaca y un toro, al reproducirse, ¿qué producen? Un becerro, una vaca, ¿verdad? Una yegua y un caballo, al reproducirse, ¿qué producen? Un potrillo, un caballo, ¿verdad? Una lagartija y un lagartijo, pues lagartijitos. Un águila y un águila macho, pues águilas bebés, ¿verdad? No sé, un cerdo y una cerdita, ¿qué producen? Pues cerditos. Pero Dios, ¿qué produce? Dios produce Dios hombres, aquellos que tienen la naturaleza y la vida de Dios. Así que nosotros, jóvenes, como aquellos que hemos recibido la vida de Dios dentro de nosotros, yo les puedo decir algo. Por fe, nosotros creemos que tenemos también la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Supongamos que yo adopto a un pequeñito, ¿verdad? A un pequeñito, voy a una casa de adopción. Después de un tiempo, bueno, yo le doy mi apellido, ¿verdad? Yo me apellido Ramírez. Por eso está la R en el canal de YouTube, ¿verdad? Mi apellido Ramírez, soy el hermano Fernando Ramírez. Entonces mi hijo, supongamos que le pongo Juanito, él se va a apellidar Ramírez. Políticamente y ante la ley, él es mi hijo, ¿verdad? Pero naturalmente, él no es mi hijo. Naturalmente, él es un hijo adoptivo. ¿Por qué? Porque no tiene mi vida y tampoco tiene mi naturaleza. Pero, jóvenes, es algo maravilloso y algo que tenemos que ver en este tiempo. Nosotros, al nacer de Dios, recibimos la vida y la naturaleza de Dios. Por eso, jóvenes, cuando he leído en algunas versiones de la Biblia, en Efesios 1:5, que dice que nosotros fuimos predestinados para adopción, esa palabra adopción tienen que tacharla. Es una completa herejía, jóvenes. No podemos nosotros ser los hijos adoptivos de Dios, porque entonces no tendríamos la vida y la naturaleza de Dios. La palabra original allí en Efesios 1:5 es filiación, no afiliación. Afiliación es como llegar a pertenecer a, ¿verdad? Pero no es afiliación, es filiación. ¿Qué quiere decir? Ser hijo.
Esta es la verdadera palabra del griego con la cual se traduce en Efesios 1:5. Nosotros fuimos predestinados para filiación. Esta es la traducción original. ¿Y a qué voy con esto, jóvenes? Nosotros hoy tenemos y poseemos la vida de nuestro Padre. Poseemos la naturaleza de nuestro Padre. Somos los hijos filiales de Dios. Somos aquellos que han nacido de Dios. Así que, jóvenes, no existe ninguna duda en ustedes. Somos los hijos de Dios. Si ustedes han hecho esta oración: Señor, te recibo en mi espíritu. Abro todo mi ser a ti. Te pido perdón por mis pecados. Esta es la oración que siempre hacemos con ustedes. Si ustedes oraron de esta manera, ténganlo por seguro y por sentado que ustedes son hijos de Dios, que ustedes han recibido a Dios dentro de ustedes. He escuchado personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Esto no es cierto. Juan 8:44 muestra algo diferente. Hay personas que son hijos del diablo y hay personas que son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que nacen de Dios, los que nacen del agua y del espíritu. Estos son los que llegan a ser los verdaderos hijos de Dios. Pero los que no han recibido al Señor como su Salvador dentro de ellos, créanme, los jóvenes, estos no pueden llegar a ser los hijos de Dios. Por eso, jóvenes, es por lo que a ustedes les exhorto y en múltiples ocasiones les he dicho: constitúyanse de todas estas verdades, adquieran todas estas verdades dentro de ustedes, a fin de que cuando ustedes sean dados de alta de este centro, ¿verdad?, ustedes puedan salir a proclamar las buenas nuevas y hacer de pecadores hijos de Dios. Esto es lo maravilloso, que los pecadores pueden llegar a ser los hijos de Dios. Un pecador tan vil y tan pecadorcísimo y pecaminoso como yo llegó a ser un hijo de Dios. Conti más, jóvenes, las personas que se encuentran aquí a nuestro alrededor. Jóvenes, nosotros en realidad éramos de lo más vil y menospreciado, pero saben una cosa, el Señor vino y nos compró aún de esta manera. En contraste con lo vil y menospreciado, hay una discrepancia en Mateo 13. Miren, les quiero leer este versículo que, oh Señor, es un versículo preciosísimo. Permítanme un segundo. Oh Señor, te amamos. Ay, se me perdió Mateo 13. Creo que mi Biblia no tiene Mateo 13. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, te amamos. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por ser eterno. Aquí está. Mateo 13:45 y versículo 46. Aquí, jóvenes, hay un versículo muy precioso que dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí logran ver esto, jóvenes? Aquí el Señor está hablando en una parábola. Y con esta parábola, jóvenes, no sé si ustedes logren ver, pero dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahorita yo les hablaba de lo más vil y menospreciado, pero fíjense, jóvenes, aquí este versículo dice algo maravilloso. Dice que este comerciante, él buscaba perlas finas. Él no buscaba perlas viles y menospreciadas, él buscaba perlas finas. Y dice que habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, dice este versículo que él fue y vendió todo lo que tenía. No dice que solo algunas cosas. Este versículo literalmente, y está escrito, dice que vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla fina de gran precio, jóvenes, ¿quién creen que es? Esta perla de gran precio, jóvenes, es la iglesia. Y este comerciante que se menciona aquí, es Cristo. Y el Señor dio su todo por causa de nosotros. El Señor vendió todo lo que Él tenía, jóvenes. ¿Y saben qué fue eso? Todo lo que Él tenía, su propia vida. Él, cuando fue a la cruz, jóvenes, Él fue y se entregó por causa de nosotros. Él dio su todo por nuestra causa. ¿Y saben qué, jóvenes? A nosotros hoy nos corresponde una única cosa: corresponder a este amor. Cuando Él dio su todo, jóvenes, a fin de que esta iglesia llegase a pertenecerle, ¿verdad?
Esta iglesia hoy se constituye como la casa de Dios. Inclusive en 1 de Timoteo se nos habla que la iglesia es la casa del Dios viviente. Es donde el Señor está habitando hoy. Y la iglesia, jóvenes, somos todos nosotros, sus creyentes. Aquellos que comen, aquellos que beben, aquellos que respiran al Señor. Estos jóvenes todos estos somos nosotros que hemos sido comprados por el Señor. Aquí tengo el himnario. Aquí está. Hay un himno que me gusta mucho, que me gustaría compartirles. Creo que nunca lo hemos cantado, pero es el himno. Oh, sí, en una ocasión lo cantamos, ya me acordé. Fue hace ya algunos meses. Es el himno 185. Dice: tu vida, oh Jesús, rendiste a mi favor, sangrando en una cruz para que viva yo. Tu vida diste por mí, y yo que he dado por ti. Pero la estrofa 6, jóvenes, dice: Señor, me entrego a ti, mi vida y años doy. Renuncio al mundo aquí y me consagro hoy. Tú todo diste por mí, yo todo entrego a ti. Jóvenes, imagínense, este versículo llega a ser nuestra experiencia, llega a ser inclusive por lo cual nosotros lleguemos a vivir en este tiempo. Señor, me entrego a ti. Jóvenes, ¿están dispuestos a vivir una vida entregada absoluta y completamente al Señor? ¿Están dispuestos a vivir una vida en la cual ustedes menosprecien todo lo que está a su alrededor por causa del reino, por causa del Señor? ¿Están dispuestos a entregar su vida y el resto de sus días, el resto de sus años que les queden aquí en la tierra? ¿Están dispuestos a renunciar al mundo aquí? ¿Están dispuestos a consagrarse al Señor? Bueno, para mí, de una forma deliberada, yo no puedo contestar amén, sí. Pero hay alguien que está dentro de mí, que se llama Jesús, que Él sí dijo amén, amén. Porque Él, jóvenes, Él sí es aquel que lleva una vida entregada. Es aquel que lleva una vida absoluta, una vida sujeta totalmente al trono, una vida sujeta totalmente a su regreso, una vida, jóvenes, que introducirá el reino en esta siguiente era. Ahorita estamos en la era de la gracia, en la era de la iglesia, pero viene la cuarta era. Esta cuarta era, jóvenes, es la era del reino. Y jóvenes, el Señor necesita a aquellos que sean levantados de su lado de una forma firme, de una forma totalmente absoluta y convencida, jóvenes, para introducir el reino en este tiempo. Esta era, jóvenes, necesita ser cerrada, pero para eso el Señor necesita de sus vencedores. El Señor necesita de aquellos que estén dispuestos a dejar todo por causa de Él, a fin de que podamos cerrar la era en este tiempo y que la nueva era, la cuarta era, jóvenes, la era del reino, pueda ser introducida. Ahora la pregunta que les hago, jóvenes, y no respondan de una forma deliberada. No se dejen llevar por las emociones, como muchas veces yo lo he hecho, jóvenes. Porque saben, así como una vez Pedro le dijo al Señor: Señor, no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: cállate, Pedro, que tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Porque esa es nuestra vida natural. Nuestra vida natural es decir, vamos a dar la vida por el Señor, vamos a sufrir por causa del Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Pero en la hora de la práctica, jóvenes, en realidad no somos lo suficientemente fuertes y no somos lo suficientemente valientes, ¿verdad? La única forma en la que podemos llevar esto a cabo es mediante la vida de resurrección, la vida del Señor que está dentro de nosotros. Es la única forma, jóvenes, en la que nosotros podemos vencer. En realidad nuestra confianza no está en nosotros mismos, no está en nuestra capacidad, no está en lo que podemos lograr o en lo que podemos hacer. En realidad, jóvenes, nuestra confianza está en lo que Él ya ha logrado y en lo que Él ya hizo. ¿Quién es ese Él? Jesús el Señor. Así que, jóvenes, nosotros hoy vivimos por causa de Él. Hay unos versículos más, ya para terminar este capítulo 6, jóvenes, del Evangelio de Juan. Juan 6, vamos a ver más versículos. John 6, a ver. Bueno, ahorita no les puedo decir, a ver, léanlo ustedes, ¿verdad? Porque no los puedo escuchar. Pero dice el versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En Capernaum, en la sinagoga, les estuvo hablando acerca de que Él desea llegar a ser el alimento del hombre, acerca de que su carne es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida del hombre.
Y dice que versículo 60 del capítulo 6, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense. Y dice el 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿en esto tropezáis vosotros? Jóvenes, con cosas tan pequeñas, con cosas tan, podríamos decirlo, palabras tan insignificantes, pueden hacernos inclusive que lleguemos a perder el reino. Cualquier pizca de incredulidad que exista dentro de nosotros, jóvenes, les voy a decir algo, puede llegar a provocar que nosotros perdamos el reino. Pero yo les voy a decir algo, jóvenes. En nosotros no debe haber incredulidad. Nosotros somos sus creyentes, aquellos que creemos y laboramos por fe. Ahora vamos al versículo 62. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que iba con ustedes, jóvenes. A lo que iba en cuanto a esto que les digo. Dentro de nosotros no debe haber una pizca de incredulidad. Hay algo que ofende demasiado al Señor. Miren, la muerte espiritual ofende mucho más al Señor que el propio pecado. Pero en el caso de los creyentes, o incluso en el caso de los incrédulos, lo que más ofende al Señor es la incredulidad. Un corazón duro de incredulidad, jóvenes, un corazón malo de incredulidad, es un corazón totalmente carente de la presencia de Dios, totalmente carente de la vida divina. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos, jóvenes, miren, el campo espiritual donde nosotros nos encontramos, el campo donde nosotros vivimos, es un campo totalmente donde el Señor ha llegado a ser nuestro suministro de vida y nuestra porción. Ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones yo les hablo de esta palabra. El Señor es nuestra vida y nuestro suministro de vida. Y esto se los voy a seguir mencionando hasta el día en que también de la boca de cada uno de ustedes salgan estas palabras. Que el Señor sea nuestra vida y nuestro suministro de vida, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Y cuando es nuestro suministro de vida, inclusive es todo lo que necesitamos y todo lo que hacemos, jóvenes. El versículo 64, vamos a leerlo otra vez. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de traicionar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. ¿Se dan cuenta, jóvenes? No únicamente porque digamos voy a seguir al Señor, ¿verdad? Lo podremos hacer. Si nosotros hoy estamos siguiendo al Señor, es porque hay algo detrás de esto. Y este algo es que nosotros fuimos dados por el Padre. Fuimos dados por el Padre al Señor. Y el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a lo que habían dejado y ya no andaban con Él. Qué cosa tan tremenda. Y este es el caso de muchos creyentes hoy en día. Muchos creyentes han venido, han andado, han seguido al Cordero durante algún tiempo, pero después, ¿qué es lo que sucede con los creyentes? Regresan a sus afanes, regresan a lo que estaban haciendo anteriormente, regresan a sus vidas cómodas, regresan a sus negocios y ¿saben qué, jóvenes? Abandonan al Señor y ya no andan con Él. Quizá tienen la vida de Dios dentro de ellos, porque la salvación no se pierde. No podemos perder la salvación. El Señor Jesús, Él es justo, Él es maravilloso, y Él una vez que entra, Él ya no se sale de nuestro interior, Él ya no se sale de nuestro espíritu. Pero nosotros, jóvenes, en realidad sí podemos apartarnos de Él. ¿Por qué? Porque cuando amamos más otras cosas que al propio Señor, esto es lo que nos aparta por completo. Por eso, jóvenes, en Marcos 12:30, dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se dan cuenta, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, en pocas palabras, con todo nuestro ser. Es necesario que amemos al Señor. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro ser, no hay cabida en nuestro interior para alguna otra cosa que no sea Cristo Jesús. Cuando amamos al Señor, jóvenes, nosotros empezamos a vivir por Él. Él llega a ser el verdadero significado de nuestra vida. Él llega a ser el que le da sentido verdadero a nuestro vivir. Hoy nuestro vivir, jóvenes, yo les platico desde mi experiencia. Han existido momentos en los que
vienen pruebas y pruebas muy fuertes, y yo les voy a platicar una de ellas en este momento. El año pasado, a inicio de enero más o menos, me acuerdo que en esos días hubo una situación muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte personal. En esos días yo andaba, según, entre comillas, muy firme. Oh, sí, Señor, te amo, Señor, te amo, ¿verdad? Declarando por todos lados. Pero, ¿saben? Vino esta pequeña ráfaga, esta pequeña racha. ¿Y qué fue lo que hizo? Yo me peleé con el Señor y le dije al Señor, Señor, no quiero saber nada más de ti. Ya no quiero saber nada más de ti. Porque fíjense qué tan cerrada llega a ser la mente del hombre. Porque yo le dije, mientras más me doy a ti, más sufrimientos tengo. Pero qué barbaridad. Porque en realidad cuando venimos al Señor es cuando más vamos a sufrir. Jóvenes, el barro para ser transformado tiene que pasar por fuego. De veras, jóvenes. Los diamantes, para ser transformados en diamantes, primero eran carbón, pero tienen que pasar por altas temperaturas a fin de convertirse en diamantes. Pero yo le dije al Señor en ese entonces, y le dije, Señor, mientras yo me doy a ti, más sufro. ¿Sabes que ya no quiero saber nada de ti? Y me peleé con él. Duré como 2 días peleado con el Señor. En esos días había una necesidad inmensa dentro de mí por invocar su precioso nombre. Pero tanto era el orgullo, jóvenes, que había dentro de mí, el sentimiento inclusive, que por más necesidad que yo tenía, porque yo tenía el apetito, tenía esa necesidad de invocar su nombre, pero no lo hacía porque según yo estaba enojado con el Señor. Bueno, jóvenes, les voy a platicar. En esos días, justamente, de hecho solo fueron 2 días lo que pasé sin invocar su nombre. Y en esos días mi hígado se puso muy mal, mi hígado se inflamó. Fueron como 14, 15 horas las que estuve en cama. De hecho, yo decía, ya me voy, ¿verdad? Porque me desmayaba y despertaba. Me desmayaba y despertaba. Pero aún así, era muy duro y muy orgulloso y no invocaba el nombre del Señor, ¿verdad? Porque yo todavía estaba peleado con el Señor, estaba enojado con Él. Pero fue algo maravilloso que justo en el momento, cuando yo sentía que mi vida se iba, que sentía que ya estaba pues partiendo, porque el dolor de mi hígado, en mi estómago ya no había nada, lo que yo regresaba, ¿verdad? Porque me dio vómito, ya era totalmente la bilis. Fue algo tan tremendo, una situación tan tremenda, que lo único que le dije, Señor, te pido perdón, me arrepiento y te digo que te amo y que tú eres lo mejor de lo mejor, que tú eres lo más maravilloso. Jóvenes, en cuanto hice esa oración, no van a creerlo, pero pasó algo maravilloso. Empecé a recobrar fuerzas. ¿Por qué? Porque Él vino y se suministró a mí como el suministro de vida. Él vino y se suministró en mi interior, inclusive como mi propia sanidad, jóvenes. ¿Cuál es la necesidad que tenemos hoy nosotros? Nosotros hoy dependemos totalmente de Él. Y en base a nuestras experiencias, jóvenes, es que nosotros hoy podemos hablar y testificar acerca de este Cristo maravilloso, acerca de este Cristo que es preciosísimo, jóvenes. Bueno, ya para terminar esta pequeña historia que les cuento, ¿saben? Esa vez fui con 2 médicos. Ningún médico pudo hacer algo, jóvenes. Fui con uno, resulta que me dijo que era el colon, y después fui con otro médico. Total, no me daban un diagnóstico exacto hasta que supe que era el hígado. Mi hígado está un poquito dañado, padezco de hígado graso y mi hígado estaba muy, muy inflamado, estaba saturado, jóvenes. De verdad que, pues sí, esto según un estudio clínico pudo llegar a ser mortal. Y de hecho, como les digo, cuando sentía que mi vida se me iba, jóvenes, es cuando le dije al Señor, Señor, no puedo, Señor, te reconozco que tú eres el maravilloso, que tú eres el todo suficiente. Y en ese momento les digo, jóvenes, mis fuerzas comenzaron a recobrarse. Y pregúntenme si me he atrevido a quejarme delante del Señor desde entonces. Jóvenes, ahora ya no me quejo, ahora le digo gracias, Señor. Te alabo por los sufrimientos. Inclusive en mi trabajo, ahorita actualmente, estoy teniendo una situación algo tremenda, porque hay podríamos decirlo, sobreexplotación de trabajo, ¿verdad? En la mañana me decía una hermana y me dice, oye, pero ¿por qué no dejas ese trabajo simplemente? Le digo, mira,
Si me están pidiendo que les redacte 5 demandas por día, no les voy a redactar 5. Les tengo que redactar 6 demandas o 7 demandas por día. Si ellos me piden 10, yo les voy a redactar 15. ¿Por qué? Porque esa es la vida de resurrección que está dentro de nosotros. Jóvenes, de veras, nosotros hoy tenemos que expresar ¿cuál vida? Esta vida, que es la vida del Señor, que está en nuestro interior. Y esto se los comparto, jóvenes, a fin de que ustedes también sean alentados, que nuestros sufrimientos y que todo esto, jóvenes, únicamente va a ser allanado. ¿De qué manera? Cuando nosotros comamos al Señor, cuando nosotros comamos y bebamos y respiremos a Cristo. Oh Señor Jesús, es la manera más sencilla, más práctica, más maravillosa y substanciosa de poder experimentar al Señor. ¿Cuándo? Cuando invocamos su precioso nombre. Oh Señor Jesús, y le digan, te amo, te necesito, Señor Jesús. Bueno, vamos a terminar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a lo que habían dejado y ya no andaban con él. Jóvenes, ustedes han recibido al Señor. Ustedes tienen al Señor dentro de ustedes. Así que jóvenes, suceda lo que suceda, pase lo que pase, necesitamos ir juntos, juntos adelante. No regresen ustedes a lo que ustedes hacían antes. Al contrario, hoy debemos seguir al Señor. Debemos seguirlo con toda diligencia. Y el versículo 67, fíjense lo que el Señor les dijo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse también vosotros? Así como se fueron todos estos. Pero fíjense lo que le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir, jóvenes? ¿Qué lugar tenemos hoy nosotros preparado? Ya no hay lugar preparado para nosotros. Aunque vayamos al mundo, el mundo nos va a rechazar porque no somos del mundo, porque no le pertenecemos. Así que ni siquiera hagan el intento por salir del disfrute del Señor, de la vida de la iglesia. No hagan el intento por ir a probar el mundo, porque no nos va a ir nada positivo en el mundo. Al contrario, el mundo va a rechazarnos por esta causa de que nosotros no somos del mundo, nosotros somos del Señor. Así que yo les puedo decir algo. Ustedes luchen cada día, pero no luchen de una manera, ¿cómo se podría decir? Confiando en sí mismos, sino que hoy tenemos que luchar por medio de esta vida que está en nuestro espíritu, por medio de esta vida que vence. Y esta es la fe, esta es la victoria, esto es lo que ha vencido al mundo. Vamos a ver, Primera de Juan. Acuérdense, las cartas, esas están casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Fíjense lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque sin fe es imposible que vayamos. Sin fe es imposible que recibamos. Sin fe, jóvenes, es imposible que podamos avanzar. Y aún sin fe es imposible que podamos ser arrebatados. Solamente nosotros somos los que creemos. Dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Jóvenes, nosotros hemos sido nacidos de Dios. Y la fe, esta fe, el cual es una persona viviente, el Señor Jesús. Esta fe, jóvenes, también nace de Dios. Esta fe también proviene de Dios. Y esta fe ha vencido al mundo. Esta es la victoria, jóvenes, que nosotros hoy tenemos. Jóvenes, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir si ya todo está dicho? Hay mucho que decir, pero pues poco que expresar. La palabra, jóvenes, es lo único que yo puedo recomendarles. Yo no puedo recomendarles, pórtense así, o hagan esto, o muévanse así o así, ¿verdad? Yo lo único que puedo recomendarles, jóvenes, es que vengan al Señor, que lean la palabra y que puedan comer la palabra. Por eso les ponemos de una forma práctica la forma en la que podemos orar, leer las Escrituras. Y esto de orar, leer es algo totalmente bíblico. De hecho, en el libro de Efesios, capítulo 6, allí se nos habla acerca de que debemos orar, leer con las Escrituras. Miren, vamos a abrir Efesios 6, 17 y 18. Vamos a ver qué dice Efesios 6, 17 y 18.
y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Fíjense, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra, jóvenes? La palabra es el verbo, es la explicación, es la definición, es lo que muestra a Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, jóvenes, es la Biblia. Aunque bueno, hay palabras de personas, inclusive hay palabras del propio Satanás aquí mismas escritas, pero a ese no lo metemos ahorita aquí. Nosotros estamos disfrutando al Señor. Ese tiene que irse lejos, fuera, que Él ni siquiera escuche, que se vaya lejos, ¿verdad? Porque declaramos que Él ya está vencido. Pero esta es la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, y fíjense, no tiene un punto, tiene un punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que de lo grande por ejemplo, podríamos decirlo, de lo grande va hacia lo pequeño, pero está dentro de la misma idea. Fíjense lo que dice, la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Y cuál espíritu, jóvenes? Nuestro espíritu humano. Si se dan cuenta, allí la palabra espíritu está escrito con E minúscula. En el versículo 17, donde dice que la espada del Espíritu, esa palabra Espíritu debe estar escrito con mayúscula, pero en el versículo 18, donde dice en todo tiempo en el Espíritu, ese es el Espíritu del hombre, es con E minúscula. En nuestro espíritu, jóvenes, debemos contactar al Señor. En nuestro espíritu debemos orar con la palabra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos la espada del Espíritu y que con toda oración y petición oramos en todo tiempo, que nosotros tomamos la escritura. Aquí está, jóvenes, miren, yo aquí tengo mi lingote de oro, yo aquí lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Ahora, ¿cómo puedo convertir yo estas palabras en oración? Simplemente con las palabras que ya están escritas, tengo que hacer oraciones, tengo que hablar con el Señor. Es como hablar, jóvenes, con lo mismo que ya está escrito, y de hecho es muy sencillo. Y recibir el yelmo de la salvación. Gracias, Señor, gracias que hemos recibido este yelmo, el yelmo de la salvación. Oh, y esta espada, que es la espada del Espíritu. Gracias que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es espíritu y vida. Gracias porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Y gracias que con tu palabra nosotros podemos orar. Señor Jesús, esta mañana yo estoy aquí. Esta mañana oro, Señor. Oro con lo que ya está escrito. Con toda oración y petición. Señor, te pido que te añadas más a mí. Pidiendo, dice, y orando en todo tiempo en el Espíritu. Gracias que podemos orar en nuestro espíritu. Gracias que tenemos un espíritu humano con el cual podemos contactarte, Señor Jesús, y para ello velando. Sí, velamos con toda perseverancia, Señor, y petición por todos los santos. Señor, te pedimos que guardes a tus santos, que los bendigas. ¿Se fijan, jóvenes? Claro, no tienen que copiar las mismas palabras que yo digo. Al contrario, debe ser algo espontáneo, algo que surge de su espíritu. Y cuando aprendamos a orar de esta manera, jóvenes, que aprendamos esto del orar, leer, verdaderamente, jóvenes, vamos a estar 10,000 o 20,000 o millones de años luz, inclusive de todos estos que son maestros, o inclusive de todos estos creyentes que van avanzando poco a poco. Pero nosotros no iríamos avanzando poco a poco, daríamos pasos agigantados, pasos eternos. Y ¿saben qué? Y aunque sean pasos pequeños, de repente estos pasos tendrían fundamento sólido, fundamento, jóvenes, que perdurará para vida eterna. Así que, pues, mi única intención, jóvenes, con ustedes no es enseñarles algo nuevo. Mi intención no es darles conceptos. Mi intención es compartirles acerca de cuál es nuestra experiencia. El apóstol Pablo, él hablaba en base a su experiencia. En una ocasión dice, yo conozco a un hombre que, bueno, no sé si en espíritu o en carne o en alma, fue llevado al tercer cielo, si hace 14 años, ¿verdad? El apóstol Pablo allí estaba describiéndose a sí mismo como aquel que fue llevado al paraíso. Pero él no dijo, yo, el apóstol Pablo, fui llevado al paraíso y me fueron mostradas cosas maravillosas. No. Él dijo, yo conozco a cierto hombre, ¿verdad?
que en alma o en cuerpo o en espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, ¿verdad? Fue llevado al paraíso y le fueron reveladas cosas inefables, cosas indescriptibles. Jóvenes, el apóstol Pablo es el precioso modelo que tenemos nosotros, porque el apóstol Pablo habla desde su experiencia. El apóstol Pablo, jóvenes, él ministró y él inclusive impartió las riquezas de Cristo, primero experimentándolas él y después impartiéndolas a otros. Así que esta es la urgente necesidad, jóvenes, de que ustedes sean constituidos con las riquezas y con la verdad presente. La verdad nos hará libres. Y si nosotros conocemos la verdad en este tiempo, el cual es una persona, Juan 14:6, chéquense quién es esta verdad. Nosotros vamos a darnos cuenta, jóvenes, que nosotros verdaderamente somos aquellos que estamos en el terreno, que estamos sobre el terreno, disfrutando al Señor, amando al Señor. Y ¿saben qué, jóvenes? En algún momento el Señor nos arrebatará. Nuestro anhelo no es ser únicamente arrebatados. Esa no es la única meta por la cual estamos aquí. Nuestro anhelo es traer al Señor de regreso. Así que, jóvenes, yo les comparto cuál es mi anhelo. Mi anhelo es que mi Señor pueda regresar en este tiempo y que el anhelo de ustedes pueda ser el mismo. Que ustedes también puedan amar la manifestación del Señor. Que ustedes puedan vivir por causa de esta manifestación. Inclusive que ustedes puedan consagrar sus vidas por causa de la manifestación del Señor, por causa de que Él pueda venir en este tiempo. Jóvenes, por un lado, Él se encuentra en el tercer cielo, pero por otro lado, Él se encuentra en nuestro espíritu humano. Él se encuentra dentro de nuestro espíritu, viviendo dentro de nosotros. Él está entronizado en nuestro espíritu. Y pues bueno, maravilloso es esto, que nos demos cuenta en dónde se encuentra el Señor. Se seca la garganta después de hablar 1 hora seguida. Pero yo les puedo decir algo. Este Señor maravilloso, este Señor es el que verdaderamente tiene que hablar. No tiene que ser ya el hermano Fernando. No tiene que ser ya alguna persona. Tiene que ser Jesucristo. La persona de personas. La persona viviente. La persona real. En realidad, jóvenes, el único real en este universo, si llegamos a introducirnos un poco más y ustedes también llegan a ver esto, el único real llega a ser el mismo. Ya no llego a ser yo, ya no llegan a ser ustedes, ya únicamente llega a ser Cristo. Y esto que les mostraba en Mateo 13, 45 y 46, esto, jóvenes, es algo precioso, porque esta perla de gran precio, esta perla es la iglesia. No sé si ustedes sepan cómo se produce una perla, pero las perlas se producen cuando un granito de arena entra en una ostra, ¿verdad? Y este granito de arena hiere, lastima a la ostra, y la ostra comienza a segregar un líquido vital, que este líquido vital es la nácar, ¿verdad? O el nácar. Y este nácar, con el paso del tiempo, capa tras capa, empieza a producir, ¿qué? La perla. Y después de un tiempo, ¿verdad? Después de un tiempo de largo sufrimiento y de mucho nácar que la ostra empezó a envolver a este grano de arena, ¿verdad? Ya no es un grano de arena. Este grano se ha transformado en ¿qué? En una perla preciosa. Si ustedes ven Apocalipsis, jóvenes, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Dice que tiene 12 puertas y encima de cada una de estas puertas hay unas perlas. Y las piedrecillas, esas piedrecillas blancas que también nos serán dadas a cada uno de nosotros con un nombre nuevo. Pero ¿a qué voy, jóvenes? Que la casa del Señor, la Nueva Jerusalén, no puede ser edificada con barro. Nosotros generalmente al principio fuimos hechos de barro, pero con el paso del tiempo y mediante la transformación, que esto es a lo que el Señor quiere llevarnos en este tiempo, nosotros tenemos que pasar de ser barro a ser piedras preciosas, a edificar la Nueva Jerusalén. Y bueno, esta ostra que les mencionaba es Cristo. Este grano de arena que entró en la ostra somos nosotros como los pecadores, que entramos y lo herimos. Pero saben una cosa, de su costado fluyó sangre y agua. ¿Cuál es esta sangre y esta agua? Es este nácar, este líquido vital, esta sustancia que fluyó, ¿para qué? Para envolvernos a nosotros, jóvenes. ¿Para qué? Para convertirnos de pequeños granos de arena a perlas de gran precio. Por eso nosotros hoy disfrutamos y amamos al Señor por todo lo que Él es, jóvenes. Verdaderamente, fíjense, nosotros herimos al Señor, pero Él no es como
como el código de Hammurabi. El código de Hammurabi nos habla que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? El Señor no es así. El Señor es totalmente diferente. Dice que si te dan una bofetada, debes de poner inclusive la otra. Este es el Señor que nosotros tenemos hoy en día, jóvenes. Y esto únicamente se va a lograr cuando comamos y cuando bebamos del Señor. Y así que yo les digo algo, jóvenes. Aunque nosotros herimos al Señor, Él no respondió de una forma negativa a nosotros. Al contrario, con su amor, con este líquido vital, Él nos envolvió y nos está transformando, jóvenes. De pequeños granitos de arena, de barro, de simple barro, de polvo de la tierra, nos está transformando ¿a qué? A perlas preciosas que constituirán, que edificarán la nueva Jerusalén. Y lo único que puede constituir y edificar la nueva Jerusalén, jóvenes, es Cristo. Así que Cristo está hoy dentro de nosotros y Él como el líquido vital está recubriéndonos cada día. Él cada día, jóvenes, está transformándonos. Así que vamos adelante. Señor Jesús, te amamos. Gracias, Señor, porque tú nos estás envolviendo cada día con este líquido vital. Gracias, Señor, que tú eres esta ostra. Señor, nosotros fuimos los pecadores que te herimos. Señor Jesús, pero tú en tu misericordia nos has alcanzado y nos estás transformando cada día, Señor. Gracias por haber dado tu todo, Señor. Hoy nosotros solo tenemos que hacer algo, y ese algo es comerte, ese algo es beberte, ese algo es respirarte. Señor Jesús, hoy deseamos experimentarte. Señor, que llegues a ser tan real a nosotros, así, Señor, como nosotros hemos llegado a ser tu porción y tu tesoro personal. Señor Jesús, te amamos. Señor, te bendecimos, te santificamos. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por los jóvenes, por todos y cada uno de ellos. Te ruego que los lleves adelante, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser tan maravilloso. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, mi Señor. Amén. Pues jóvenes, nos vemos el sábado si el Señor lo permite. Vamos adelante.